Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo de Car 9 estallaba en relámpagos dorados mientras el viento arrastraba arena y fragmentos de roca con furia. Elías ajustó la visera polarizada de su traje y maldijo en voz baja mientras corría hacia el generador principal del taller. No era una noche para reparaciones, pero el sistema de contención energética del hangar estaba cayendo a pedazos. De pronto, un rugido metálico cruzó el cielo, distinto al de cualquier tormenta. Elías alzó la vista y lo vio. Una nave de diseño desconocido atravesaba las nubes como un cuchillo al rojo vivo, dejando una estela negra detrás. Temblaba, giraba fuera de control, con un estruendo brutal, se estrelló a menos de 500 metros del taller, levantando una ola de fuego y polvo que casi lo hizo perder el equilibrio. Su instinto fue correr en dirección contraria. Pero algo más fuerte que el miedo lo empujó hacia los restos. Tomó una barra de plasma y una linterna, se montó en su transportador de desierto y cruzó el páramo a toda velocidad. Los restos humeantes de la nave estaban semienterrados en un cráter poco profundo. Partes del casco chispeaban como brasas vivas. Elías dio un rodeo hasta encontrar una compuerta abierta. El interior era oscuro, caliente, sofocante. Y allí, en el centro del compartimiento principal, vio una figura desplomada. Era alta, fuerte. La armadura que la cubría parecía parte de su cuerpo, como si hubiera crecido sobre su piel. Sangre de un azul profundo le recorría la pierna y el costado. Respiraba, pero con dificultad. Su rostro, en parte cubierto por un visor trizado, revelaba facciones marcadas y ojos cerrados que aún vibraban de tensión. Elías no sabía si era humana, híbrida o algo completamente ajeno, pero no lo pensó mucho. La cargó sobre sus hombros con esfuerzo. Era más pesada de lo que parecía, pero su calor corporal contrastaba con la lluvia helada que comenzaba a caer. Cada paso hacia el taller fue una lucha, pero no la soltó. Cuando llegaron, la colocó sobre la mesa de operaciones y comenzó a retirarle las piezas dañadas de la armadura. Al tocar su piel húmeda y metálica, sintió una descarga recorrerle el brazo, como si algo dentro de ella respondiera a su presencia. Retrocedió un paso, el corazón latiéndole con fuerza. Ella abrió los ojos. Lo miró directo. Ni miedo, ni gratitud. Solo una alerta brutal. Como si pudiera matarlo en cualquier segundo. Pero no lo hizo. Solo murmuró una palabra, en un idioma desconocido, antes de caer inconsciente otra vez. Elías se quedó allí, empapado, respirando hondo, con el rostro a centímetros del suyo. Y en su pecho, una idea empezó a germinar, peligrosa y clara. Lo que acababa de entrar en su vida, no era un accidente. Despertó al amanecer, justo cuando el sol rojizo de Car 9 empezaba a deslizarse por las dunas en el horizonte. Elías estaba sentado en el suelo, recostado contra la pared del taller, con los párpados a medio caer y una taza de infusión caliente entre las manos. El silencio era espeso, quebrado solo por el zumbido del generador auxiliar y el suave crujido de los sistemas de diagnóstico funcionando. La guerrera abrió los ojos de golpe. Fue inmediato. Su cuerpo se irguió como si un resorte la hubiera impulsado. Los sensores de la mesa chillaron al captar el repentino aumento de actividad. Antes de que Elías pudiera reaccionar, ella se quitó los cables de monitoreo con un gesto rápido y lo derribó al suelo, colocándole una rodilla en el pecho. La punta de una hoja retráctil, surgida de su brazo, quedó a centímetros de su cuello. Sus ojos no eran de este mundo. Un ámbar casi líquido, vibrantes y llenos de furia. La respiración de ella era irregular, agitada, como si todavía estuviera huyendo de una pesadilla. «¿Dónde estoy?», dijo en un galáctico antiguo, su voz ronca y áspera. «En mi taller. Te estrellaste, te traje aquí», dijo Elías sin moverse, con la mirada fija en sus ojos. «¿Me tocaste?». La pregunta no fue un reproche. Fue una acusación peligrosa. Un juicio silencioso. Él tragó saliva. «Sí. Te salvé la vida». Ella no respondió. Bajó la hoja con lentitud, pero sin relajarse del todo. Se apartó, dándole la espalda, y se sentó en el borde de la mesa. Observó sus propias manos, cubiertas de cortes cicatrizando a gran velocidad. Su pecho aún subía y bajaba con violencia.
Había algo profundamente tenso en su postura, como si todo su cuerpo fuera un arco tensado que no sabía cómo dejar de estarlo. No debiste hacerlo, dijo sin mirarlo. ¿Preferías morir? Prefería elegir. Elías se levantó con calma. No dijo nada más. Fue hasta el dispensador de agua mineral y llenó un recipiente. Se lo ofreció. Ella lo tomó sin agradecer, pero lo bebió entero sin apartar los ojos de él. Pasaron minutos en silencio. El ambiente estaba cargado. Algo invisible, pero palpable, vibraba entre ellos. Una conexión extraña, como si cada uno sintiera demasiado al estar cerca del otro y no supiera cómo nombrarlo. ¿Tienes nombre?, preguntó él. Caera. Yo soy Elías. Por un instante, algo casi imperceptible cruzó su rostro. Una sombra de sorpresa. Tal vez por lo simple que sonaba su nombre. O por la calma con la que hablaba, incluso después de que casi lo matara. ¿Por qué me salvaste?, preguntó ella, esta vez con menos dureza. Porque estabas viva. Porque alguien debía hacerlo. Porque no me pareces un monstruo, aunque luches como uno. Caera bajó la mirada. No por vergüenza, sino por contención. Como si hubiera querido decir algo, pero se lo tragara. En su mundo, la compasión era debilidad. El afecto, un arma que se volvía contra quien la empuñaba. Tu nave está hecha pedazos, dijo él, para cambiar el tema. Puedo repararla. No en ese estado. Tienes varias costillas fisuradas y el exotraje fusionado al torso. Necesitas descansar. Ella lo miró de nuevo, pero esta vez no había amenaza en sus ojos. Solo una furia sorda dirigida hacia otra parte. Hacia su pasado, quizás. Hacia quienes la habían empujado al borde del abismo donde la encontró. Esa noche, no durmieron. Caera permaneció en una esquina del taller, sentada sobre una manta térmica, con la espalda apoyada en la pared. Elías trabajó en una de las consolas, en silencio. A veces la miraba de reojo. Ella, sin que él lo notara, también lo observaba. Había algo en ese humano, en su calma, en su terquedad, en su decisión de no tratarla como una bestia peligrosa. Y aunque no se dijeron nada más, ambos supieron que algo había cambiado desde ese primer contacto. Que ese rescate no había sido el final. Era apenas el comienzo. Durante los días siguientes, el taller dejó de ser solo un espacio de trabajo. Se transformó en una especie de santuario silencioso donde dos mundos, que no deberían tocarse, comenzaron a rozarse cada vez con más frecuencia. Elías trabajaba sin descanso en la nave de Caera, reconstruyendo partes imposibles con herramientas humanas. Adaptaba componentes que no entendía del todo, guiado por instinto, lógica y algo más extraño aún, una sensación profunda de que debía hacerlo. Como si una parte de él supiera cómo reparar esa tecnología sin haberla visto nunca antes. Caera lo observaba en silencio, moviéndose con lentitud por el taller. Sus heridas mejoraban con rapidez antinatural, pero su mirada seguía siendo la de alguien en guardia. Y sin embargo, algo dentro de ella empezaba a fracturarse. No comprendía por qué ese humano no le temía. Ni por qué, al verlo dormir entre planos y piezas, sentía una calma que no conocía desde que era niña. Una noche, después de haber instalado un núcleo de energía experimental en el corazón de la nave, Elías se desplomó de puro agotamiento. Se quedó dormido sobre la mesa de trabajo, la cabeza apoyada sobre su brazo. Caera se acercó despacio. Lo miró. Lento. Detallado. No había nada extraordinario en él, si uno lo juzgaba con los ojos de su raza. No era fuerte, ni veloz, ni peligroso. Pero había algo que irradiaba desde dentro. Algo que ni los guerreros de élite, ni los estrategas de su mundo, ni siquiera los líderes supremos poseían. Elías no tenía miedo de ella. Y eso lo convertía en algo valioso. En algo casi imposible. Sacó de un compartimento oculto de su cinturón un pequeño objeto negro con vetas brillantes. Lo sostuvo entre los dedos y lo observó bajo la luz azulada del generador. Era una gema viviente, una reliquia de su sangre, una parte de ella misma. En su cultura, ese objeto solo se entregaba una vez en la vida. Un juramento sin palabras. Un vínculo tan poderoso que incluso los altos clanes lo temían.
Elías abrió los ojos justo cuando Caera se agachaba frente a él. ¿Caera? Ella no dijo nada. Solo tomó su mano y colocó la gema en su palma. El objeto se iluminó con un resplandor tenue y profundo. Pulsaba como si tuviera un corazón. Un calor suave le recorrió el brazo a Elías, y la piel alrededor de la gema pareció absorberla lentamente, como si se fundiera con su carne. Elías soltó un jadeo, pero no por dolor, sino por la sensación abrumadora que lo invadió. No era físico. Era como si su mente se abriera, como si una presencia distinta comenzara a habitar su interior. Sentía el eco de Caera, su voz lejana, su pasado roto, sus miedos enterrados, su furia contenida. ¿Qué es esto?, susurró, sin poder apartar la vista de ella. Es mío. Y ahora también es tuyo. Te lo he dado. Elías tragó saliva. El aire parecía más denso. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo. ¿Por qué? Caera no apartó la mirada. Porque tú me tocaste sin permiso y no me hiciste daño. Porque pudiste dejarme morir y no lo hiciste. Porque no entiendo por qué no puedo irme sin dejar algo de mí contigo. Elías cerró la mano lentamente sobre la gema que ya no era sólida, sino una luz que se disolvía en su piel. Se inclinó hacia ella, despacio, guiado por algo que no sabía poner en palabras. Y Caera no se alejó. Sus frentes se tocaron. No hubo beso aún. Pero el silencio entre ellos habló más que cualquier palabra. Era un instante suspendido, frágil, poderoso. El nacimiento de algo prohibido. De algo que podría condenarlos a ambos. Pero ya no importaba. Porque en ese preciso momento, Elías supo que no estaba solo. Que la nave que había reparado no era el regalo verdadero. Que el verdadero cambio, lo que realmente había despertado en su vida, estaba frente a él, con la mirada encendida y el corazón en carne viva. Caera, la guerrera que no debía amar. Y él, el humano que jamás pensó ser parte de otra alma. El amanecer llegó sin anunciarse, opaco y silencioso. Ekkar 9 amaneció cubierto por una bruma densa, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Caera se despertó antes que Elías. No por costumbre, sino por una punzada aguda en el pecho. Un presentimiento. Una llamada muda que no venía del planeta, ni del taller, sino del cielo. Salió al exterior del hangar y alzó el rostro hacia el firmamento. Lo vio. Apenas un punto en el cielo, aún demasiado lejos para ser distinguido por radares humanos, pero ella no necesitaba sensores. Lo sentía. Reconocía ese tipo de naves por el pulso gravitacional de su desplazamiento, por la forma en que vibraban en su pecho como una amenaza ancestral. La marca de los cazadores. No era un grupo cualquiera. Eran rastreadores de sangre. Guerreros de su propio linaje enviados para capturar, someter o eliminar a quienes, como ella, rompían las reglas sagradas de su casta. A ella no la buscaban para castigarla. La buscaban para borrar su existencia por completo. Entró al taller como un espectro. Su armadura, ya casi restaurada gracias a los días de reparación, comenzó a ensamblarse sobre su cuerpo por sí sola mientras caminaba. Elías se incorporó, adormilado, pero al verla sintió el cambio de energía. Caera ya no se movía como antes. Ya no era solo la guerrera herida. Era un arma. Tensa. Letal. Preparada para algo que él aún no comprendía del todo. ¿Qué ocurre?, preguntó, poniéndose de pie. Nos han encontrado, respondió ella sin mirarlo. Vienen por mí. Y por ti también. Elías frunció el ceño. ¿Por mí? Yo no tengo nada que ver con sus guerras. Tocaste lo que nadie debía tocar. Ahora llevas parte de mí dentro. Para ellos, eso es traición. Para mí, es vínculo. Pero en su mundo eso se paga con fuego. Elías respiró hondo, procesando. Luego caminó hasta la consola donde tenía las defensas del taller, activó barreras y sacó un viejo rifle energético. No temblaba. No dudaba. Caera lo miró por primera vez desde que entró. No eres un guerrero, Elías. Tú tampoco eras mi destino. Y aquí estás. Por un momento, la tensión se detuvo. Caera se acercó a él con pasos suaves,
aunque su armadura zumbaba en un lenguaje silencioso. Lo tomó por la nuca y pegó su frente a la de él. En esa cercanía no había palabras, solo una descarga compartida. Sentía su aliento, el calor bajo la piel, y la certeza de que, si luchaban, ya no lo harían por honor. Lo harían por el otro. En el exterior, el cielo cambió de color. Las naves descendieron como halcones mecánicos. La primera rompió la atmósfera con un rugido atronador. Luego vinieron otras dos, con emblemas vivos grabados en sus cascos, las fauces abiertas de la casta de la llama silenciosa, una de las más antiguas y crueles entre los suyos. «Son 3», informó Caera. «No vendrán a negociar». Elías asintió. Revisó las cargas del arma. Caera activó sus cuchillas retráctiles. Por un instante, el silencio se convirtió en otro tipo de promesa. Y entonces, la primera explosión sacudió la tierra. Las torres de vigilancia externa se encendieron, disparando rayos dispersos contra las sombras que ya se movían entre el polvo. Cazadores de élite, con piel grisácea y ojos sin pupilas, descendieron como espectros, envueltos en capas orgánicas que parecían moverse con voluntad propia. Caera salió a su encuentro sin dudarlo. Elías la siguió. No por valentía. No por orgullo. Lo hizo porque ya no podía imaginar su vida sin esa mujer. Esa guerrera. Esa fuerza que lo había arrastrado a lo imposible. En la lucha que estaba por comenzar, no solo defenderían sus vidas. Defenderían lo que el universo había prohibido que existiera entre ellos. Y esa sería la batalla más importante de todas. El primer impacto derrumbó el costado este del taller. El muro exterior cedió con un estruendo metálico y una lluvia de escombros ardientes. Elías apenas alcanzó a cubrirse cuando las llamas lamieron las mesas de trabajo, las herramientas y los restos de tecnología alienígena. El olor a metal quemado se mezcló con el del aceite derramado y la electricidad frita. Los cazadores entraron sin esfuerzo, como si conocieran cada punto débil de la estructura. Eran 5, con trajes vivos que se adaptaban a cada movimiento, con ojos blancos como la muerte y armas que silbaban con cada paso. Caera se lanzó sobre ellos sin esperar señal. Su cuerpo era un torbellino de movimientos entrenados, precisos y bellos como la danza de una hoja de cuchillo. Una cuchilla se desplegó desde su antebrazo y atravesó el torso del primero antes de que pudiera hablar. El segundo intentó disparar, pero Caera giró sobre sí misma, usando su pierna como látigo, y le quebró el cuello contra una viga de soporte. Elías no tenía el entrenamiento de ella, ni la velocidad, pero tenía lo que ningún cazador entendía, la desesperación de alguien que había encontrado algo sagrado y estaba dispuesto a morir por conservarlo. Apuntó. Disparó. El tercer enemigo cayó con una descarga al rostro, pero otro se lanzó sobre él, y la lucha cuerpo a cuerpo fue brutal. Elías se defendía como podía, golpeando con el mango del arma, esquivando, recibiendo. Sentía la sangre correrle por el costado, pero no se detenía. No podía detenerse. Caera lo vio en peligro y rugió con una furia que hizo temblar el aire. No fue un grito, fue un llamado ancestral, una vibración que rompió cristales y desestabilizó incluso a sus enemigos. El cazador que luchaba con Elías se distrajo solo un segundo, pero fue suficiente para que Caera lo atravesara por la espalda y lo dejara caer sin vida a sus pies. Elías jadeaba, con el rostro manchado de polvo y sudor. Caera se agachó junto a él. «Estás herido». Él negó con la cabeza. «Estoy contigo». Ella lo miró. Y en medio del fuego, de los cuerpos en el suelo y del sonido lejano de nuevas naves que descendían, Caera sintió por primera vez miedo real. No por los enemigos, sino por la posibilidad de perderlo. Pero aún no era el final. El zumbido agudo de una nueva arma sacudió la atmósfera. Desde el cielo, un artefacto con forma de lanza negra descendió como un relámpago. Se clavó justo en el corazón del taller, y durante una fracción de segundo, todo quedó en silencio. Luego, una onda expansiva los arrojó hacia atrás, rompiendo ventanas, estallando pantallas y derrumbando estanterías enteras. Elías cayó sobre un panel eléctrico que chispeó bajo su cuerpo. La vista se le nubló. Todo giraba. El calor, la sangre, el grito ahogado de Caera llamándolo por su nombre. Pero su mente no se apagó. Vio a Caera de rodillas,
con la armadura humeante, rodeada por los cuerpos caídos de sus hermanos de casta. Y detrás de ella, descendiendo como una sombra con forma de mujer, apareció una figura aún más temida. Una cazadora de nivel superior, de armadura ceremonial negra, de rostro marcado con símbolos que contaban leyendas de muerte y traición. Kaera la reconoció al instante. Su hermana. «Eres una vergüenza», dijo la recién llegada. Y él, «Solo un error que necesita ser borrado». Kaera se puso de pie con dificultad. Cada músculo en su cuerpo ardía, pero no retrocedió. Su mirada, fija en la de su hermana, era hielo sobre un volcán a punto de estallar. «No te lo llevarás», dijo con voz baja. «Ya lo he hecho antes, Kaera. ¿Cuántas veces te arrodillaste por órdenes? ¿Y ahora rompes el lazo por un humano? Él no es solo un humano. Él me eligió. Y yo lo elegí a él». Elías, medio consciente, lo escuchó todo. La batalla ya no era solo por defensa. Era una guerra entre dos mundos, entre dos formas de vivir, entre la obediencia y el amor. Y la llama que Kaera había encendido en él no podía apagarse ya. El calor del fuego no era nada comparado con lo que ardía dentro de Kaera. Frente a ella, su hermana mayor, Cécara, la misma que había entrenado junto a ella en los campos de gravedad aumentada, la misma que una vez la abrazó tras su primera misión, ahora sostenía una lanza de energía cargada y lista para perforar el pecho de Elías. No había odio en sus ojos, solo determinación. Fría, programada, sellada por un código de honor que ya no le pertenecía a Kaera. «No tienes que hacerlo», dijo Kaera con voz baja, quebrada por el humo y la rabia. «Tú ya elegiste morir, hermana», respondió Cécara. «Yo solo voy a cumplir lo que tú comenzaste». Kaera dio un paso al frente. La armadura crujía, rota, chamuscada. Su cuerpo sangraba por múltiples cortes, pero su mirada era inquebrantable. «Entonces mátame a mí. Pero a él no lo toques». Cécara dudó por primera vez. La lanza bajó apenas unos centímetros. Elías se incorporó lentamente desde el suelo, apoyado contra una viga. Le costaba respirar, pero seguía vivo. Los ojos semicerrados, pero conscientes. «Kaera», murmuró, y su voz fue débil, pero clara. Ella se giró hacia él. Y en ese instante, lo supo. Lo que sentía ya no era solo una pulsión inexplicable o una deuda de honor. Era amor. No como lo entendía su especie, como un contrato entre clanes o un impulso genético. Era otra cosa. Una entrega. Una rendición. Y la eligió sin mirar atrás. Se giró de nuevo hacia su hermana. «No soy tu enemiga. Pero si das un paso más hacia él, pelearé hasta que una de las dos no pueda levantarse». Cécara apretó los dientes. Dio un paso. La lanza se elevó. Kaera rugió como una tormenta y se lanzó al ataque. El choque fue brutal, el eco retumbó en todo el taller colapsado. La pelea entre hermanas no era elegante. Era cruda, sucia, hecha de historia, de heridas viejas, de palabras jamás dichas. Las armas eran solo prolongaciones de la rabia acumulada. Kaera esquivó una estocada y contraatacó con un golpe ascendente que le arrancó a su hermana parte del protector facial. Cécara respondió con un giro y una patada que la lanzó contra un panel eléctrico que estalló en chispas. La energía les iluminaba los rostros, revelando algo más que furia. Dolor. Recuerdos. Traición. Pero entonces, Elías se levantó. No podía quedarse al margen. Cojeando, sangrando, cruzó el campo de batalla improvisado y se interpuso entre ambas. «¡Basta!», gritó. Las dos se detuvieron. Kaera, jadeando, con una rodilla en el suelo. Cécara, con la lanza alzada pero temblando, sorprendida por la osadía del humano. «Esto no tiene que terminar así», dijo Elías, respirando con dificultad. «No somos enemigos. Tú solo estás cumpliendo órdenes, pero mírala. ¿No ves que ya no es la misma? ¿Qué honor hay en matar a tu sangre por una ley que ni siquiera entiendes del todo?» Cécara lo miró, confusa. Nadie jamás le había hablado así. Mucho menos un humano. «No es él quien me cambió», intervino Kaera, poniéndose lentamente de pie.
Él solo me mostró que podía elegir algo diferente, que podía ser más que un arma. Tú aún puedes hacerlo también, Cécara. Puedes detener esto. No hay vergüenza en eso. Hubo un largo silencio. La lanza bajó lentamente. Cécara dio un paso atrás. Sus ojos, por primera vez, parecieron mirar sin juzgar. Observó a su hermana, cubierta de heridas pero de pie, y al humano que la había defendido sin miedo. «No volveré contigo», dijo Caera, suave pero firme. Cécara asintió una sola vez. Luego giró sobre sus talones y se alejó entre el humo. No llamó refuerzos. No hizo amenazas. Simplemente desapareció. Caera cayó de rodillas cuando todo acabó. Elías corrió hacia ella, temblando, y la abrazó con los últimos restos de fuerza que le quedaban. «Pensé que te perdía», susurró él. «Yo también. Pero no hoy». Los días siguientes fueron de reconstrucción, de silencio compartido, de miradas largas en las que ya no había temor, solo complicidad. Caera decidió quedarse, no porque no tuviera a dónde ir, sino porque por primera vez quería quedarse. Elías reparó lo que pudo del taller. Caera construyó un pequeño espacio para entrenar, pero también para descansar. Y cuando el cielo de Car 9 volvió a abrirse con su calma usual, se sentaron juntos a contemplarlo. Ya no eran un mecánico y una guerrera. Eran dos que se habían encontrado en medio de la tormenta, que se eligieron en el fuego, y que ahora caminaban hacia el futuro como iguales. Porque el verdadero regalo no fue la gema, fue el uno para el otro. Y esa fue la victoria más grande.